Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, ingeniera? Un cordial saludo para ustedes también, compañeros. En este video les voy a exponer sobre mi libro, La trampa de Satanás, de John Bevere. Bueno, en este libro, primero vamos a encontrar una forma distinta de cómo una persona, o mejor dicho, una persona se ha enfocado en tener una disputa contra otra persona. Digamos, en este caso podemos encontrar muchos testimonios de creyentes. Además de hacer una acotación sobre este libro, sea religioso o no sea religioso, esto no significa que sea religioso. Sí es verdad que habla del cristianismo, es verdad que habla de Jesucristo, es verdad que habla de Dios, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a implementar en nuestro día a día. Este libro es más bien una confrontación de lo que nosotros normalmente no vemos, lo que normalmente desconocemos. Entonces este libro es algo sumamente espiritual, donde podemos encontrar muchos temas acerca de la ofensa que en ese caso uno tiene con otra persona, sea una disputa, sea una riña. Todo eso se identifica en este libro como las trampas de Satanás. Son artimañas que utiliza Satanás para tenernos envueltos en ese mundo alejado de Dios. Nosotros debemos vivir libre de la era mortal, o sea, vivir libre de la mortal artimaña de la ofensa. Es algo muy mortal, es algo que nos suele hacer morir nuestros sentimientos, nos puede hacer morir muchas cosas dentro de nosotros, incluso una relación muy profunda con Dios no la podemos tener si este tipo de artimañas que utiliza Satanás alberga en nuestro corazón y vive en nuestro corazón. De esa manera yo le he tratado de explicarlo de una manera bíblica, una manera ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios positivo para toda la humanidad. Bueno, la trampa de Satanás, en este libro podemos llegar a conocer muchas cosas que para el pensamiento de los humanos es algo que no es tan notorio. Este tipo de argumentos está muy escondido del razonamiento humano, ya que siempre el ser humano cree que está bien, que tiene derecho a no equivocarse, o que por su poca madurez tenga la delicadeza de tratar a otras personas, o porque hace bien las cosas. Nadie tiene el derecho de tratar mal a otra persona. Sin duda, esto es un misterio cuando Jesús trajo consigo la palabra de Dios Padre Todopoderoso que está en los cielos. Él sabía que nosotros somos malos por naturaleza. Y es verdad. La humanidad cuando cayó Adán y Eva en pecado, se destituyó lo que es de la presencia de Dios. En este caso en el jardín de Edén, pues bueno, lo que hemos leído en las Escrituras, reconocemos la caída del hombre, ¿no? En este caso, pues todas esas cosas nos destituyeron de la presencia de Dios. Dios es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, de esa manera, Jesús nos explicó acerca de este tipo de cosas. Que nosotros somos malos por naturaleza, dice, y que el corazón del hombre es engañoso, pero no quiere decir que nos vamos a quedar así. Gracias a Dios tenemos quien nos redimió, el Hijo del Hombre, que dice. Por eso no quiere decir que vamos a quedar así. Gracias a Dios tenemos quien nos redimió. Y por eso cuando se expresó diciendo al creyente en Cristo, y que es una nueva criatura, también llamada Hijo de Dios,
dijo: así guarda vuestro corazón, que de él mana la vida. Nuestro corazón es frágil, nuestro corazón es sentimental, nuestro corazón siempre va a ser sacudido por cualquier tipo de, en este caso, cualquier tipo de daño, cualquier tipo de dardos del enemigo. Nuestro corazón siempre va a ser atacado. Para mí muy importante es que hay que cuidar muy bien nuestro corazón, porque si existe diferencias entre personas todo el tiempo, no todos somos tentados de esa manera, no todos pensamos de la misma manera. De esta manera liberamos cargas tales como la ira, rencor, celos, envidia, etc., hasta que nos llevan a tomar una decisión que no debemos hacer. Todas esas cosas albergamos cuando estamos así en ese caso, ¿no? Cuando atesoramos esas cosas malas que nos suceden o que muchas personas nos hacen. Entonces nos llenamos de ira, de rencor, pensamos en vengarnos por ese tipo de cosas, ese tipo de ofensas que hemos tenido. Bueno, y un argumento del libro que quiero recalcar es acerca de que tiene 3 personajes muy principales que hablan acerca de lo que relata el autor del libro. Relata la historia de José, quien fue traicionado por sus hermanos. Sabemos que José es uno de los hijos de Jacob, quien es Israel. Entonces José era uno de los últimos, sería el penúltimo. Él fue traicionado por sus hermanos. Él lo llevaron con engaños a un lugar donde lo metieron al fondo de un agujero, de un hueco en el piso, en el suelo. Entonces ahí ellos lo encarcelaron y lo vendieron a personas que compraban esclavos en ese entonces. ¿Por qué ocurrió eso? Porque José en ese entonces había tenido una visión. ¿La visión en qué consistía? Consistía en que él iba a ser mayor que los hermanos. Entonces los hermanos tuvieron envidia de lo que él había soñado, y como él se había llenado de ese ego, esa vanagloria, entonces ahí fue que se enfocaron en hacerle daño a José. Entonces José fue llevado en ese momento al lugar donde lo iban a vender, y lo terminaron vendiendo. Más adelante narra la historia que él tuvo mucha travesía en Egipto. Él vivió muchas cosas feas, muchas cosas que no estaban planificadas en ese entonces. Pero todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Más adelante vemos que él tuvo que aceptar que todo lo que le había ocurrido a él era un propósito de Dios. Que todo lo malo que había vivido a través de sus hermanos era lo que Dios había predestinado, porque necesitaba que él esté en ese lugar. Se acercaba, dice la escritura, que se acercaba a un tiempo donde todo, digamos, las tierras cercanas a Egipto iban a tener una estación de años de sequía, pero de 7 años de sequía, donde no iba a haber alimento. Entonces, de esa manera, ya José estaba predestinado que para el entonces de Egipto, después de 7 años, o mejor dicho, después de que él ya sea gobernador, porque él fue gobernador, él tuvo el favor de Dios. Él nunca se apartó de Dios. Entonces cuando él estuvo allá, él tuvo que aceptar, o tuvo que pedir, o tuvo, mejor dicho, que perdonar a sus hermanos para ser libre de cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esta parte? Porque esta parte es lo que nosotros normalmente conocemos como un rencor.
o un así como que nos profundiza algo en nuestro corazón de una persona que nos ha llevado a hacer algo malo. Entonces, de esa manera él tuvo que aceptar, o sea, tuvo que aceptar las consecuencias de lo que había ocurrido y tuvo que pedir y tuvo que perdonar a sus transgresores, en este caso, ¿no? Bueno, y más adelante vamos a encontrar la historia de David. David fue otro personaje de la literatura de la Biblia. David fue uno de los últimos hermanos del digamos en este caso de los descendientes de Jacob. Cuando recién las tribus comenzaron a dividirse y poblar la ciudad o poblar el país de donde ya estaba situado lo que era Israel, nace la tribu de Judá, y en Judá había un hombre que tenía 7 hijos, de los cuales el último era David. Dicen las escrituras que David era un muchacho pequeño, no era de tan buen parecer, o sea, una estatura media, baja, pero en realidad lo que a él le aconteció fue algo muy triste, porque siendo el último hermano no tenía el apoyo de la familia, es decir, no tenía el apoyo del papá ni de la mamá. Tanto así que cuando el papá lo mandaba a dejarle alimentos a los hijos, porque ellos estaban reclutados en las tropas para combatir contra los filisteos, dice que él solo los cogían para ir a dejar alimento, pero en realidad él sentía, o sea, los hermanos sentían desprecio de él porque creían que él que se creía más que ellos, pero era porque él tenía algo que le agradaba a Dios, era su corazón. Dice que su corazón era conforme al de Dios. Entonces él era misericordioso, era bondadoso, era un buen chico. Y él tenía el temor a Dios. Entonces más adelante vemos que él, todo lo que vivió, todas las ofensas, incluso cuando se enfrentó con Goliat, él fue ofendido. El Goliat lo llamó enano prácticamente, se rió de él. Pero él se llenó, se ganó, le entró un valor sobrenatural, donde él le dijo a Dios que gracias a Dios él iba a liberar a su pueblo, que él iba a derrotar a Goliat. Entonces, todas esas cosas David también las vivió. Pero él nunca atesoró nada en su corazón en contra de sus hermanos, en contra de su familia, en contra de su papá y su mamá. Entonces, de esa manera uno desarrolla de lo que se está viviendo, de lo que se vive muchas veces como una trampa de Satanás, donde el corazón del hombre, la mente son frágiles, donde el corazón del hombre es muchas veces engañoso. Y bueno, más adelante vemos a otros personajes más, que eso de a poco yo les voy a ir hablando a medida que voy avanzando lo de este libro. El mensaje central del libro es que el perdón y la humildad son esenciales para vencer esta trampa del enemigo. Esos dos puntos son esenciales. Weber explica que el resentimiento impide recibir la bendición de Dios y exhorta a los creyentes a vivir en libertad, confiando en justicia divina en lugar de aferrarse al deseo de venganza y el dolor del pasado. Son cosas que nosotros no podemos entender. Bueno, si nos ponemos a ver de la manera natural como humanidad, creemos en los derechos del hombre, creemos que el hombre tiene derecho a muchas cosas,
pero no sabemos si ese derecho que el hombre tiene va a dañar a otro hombre. No es un derecho, es una violación. Nosotros debemos enfocarnos muchas veces en no dañar a otra persona, más bien perdonar y ser humilde. En conclusión, la trampa de Satanás es un llamado, dice, al arrepentimiento, pero más que arrepentimiento, creo que es un llamado a autoevaluarse, un llamado a autoanalizarse. En la primera parte del libro comienza explicando cómo las ofensas es una trampa que Satanás usa para sembrar amargura, como le decía, resentimiento y división entre las personas, especialmente dentro de la iglesia. Weber argumenta que cuando una persona se sienta ofendida, tiene dos opciones: aferrarse a una herida o perdonar y librarse de la trampa. Esas dos opciones tiene una persona cuando es así, está ofendida por otra persona: aferrarse a la herida, que después nos lleva a vengarnos, o perdonar y librarse de esa trampa. Algunos de los puntos claves también mencionados en el libro, este es mi libro, la trampa de Satanás. La trampa de Satanás. Para todo creyente debe saber esto. Aquí nos alimentamos gracias a la palabra del Señor. Bueno, mi personalidad ha cambiado gracias a Él. Gracias a Él he entendido muchas cosas que en nuestra naturaleza pecaminosa no vamos a entender. Algunos puntos claves en la primera parte incluyen la ofensa, que es inevitable. Jesús dijo que en este mundo vendrán tropiezos, lo que significa que todos enfrentaremos situaciones que nos pueden herir o hacernos sentir injustamente tratados. De esa manera nosotros también vemos ahí cómo Jesús nos enseña en el libro. El autor del libro, él trató, este libro es dedicado para los cristianos, que es una persona cristiana, que creemos en Jesucristo, que Él vino a darnos el perdón del pecado, a morir en la cruz por nosotros. En esta manera nosotros nos enfocamos en aprender más de las cosas que se relacionan al mundo del Señor, al reino de Dios. Las personas más propensas, escúchenlo bien, las personas más propensas en las ofensas son aquellas cercanas a nosotros. Esas son las personas más propensas a las ofensas. Amigos, familiares, líderes espirituales. Son quienes más nos pueden herir por sus palabras y acciones, tienen más peso en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué dirán eso? Porque una persona que no está cerca de nosotros viene y nos puede hablar mal, no nos va a importar, porque esa persona no está tan aferrada a nosotros. En cambio, si una persona creyente se ha relacionado en un grupo de creyentes y específicamente tiene relaciones con hermanos de su contemporánea edad, en este caso viene el hermano y le hace una broma pesada, no la va a resistir, porque tiene más afectación a las personas que están más cerca de nosotros. La ofensa crea barreras espirituales. Cuando nos aferramos al dolor, podemos caer en el engaño del enemigo y alejarnos de Dios y de las personas que nos rodean. Así es, las personas que nos rodean, nosotros podemos caer en esa tentación, una barrera que pone el enemigo en nosotros con Dios. Nos aleja. Eso no está bien, que nosotros nos enfoquemos en las personas. Más bien yo digo que deberíamos enfocarnos en Dios, que Él es el dador de la vida, que es el consumidor de todo, el Señor Jesucristo.
La segunda parte de la trampa del Satanás, profundiza en cómo las ofensas afectan nuestra relación con Dios y con los demás, cómo podemos superarlas para vivir en libertad espiritual. Esa parte es muy esencial, porque nos habla acerca de la profundidad que tenemos en una relación con Dios. Esa es una relación sumamente importante donde nada ni nadie tiene que afectarnos, nada ni nadie. Bueno, en esta segunda parte, los puntos que se hablan de esto es el peligro de la amargura y el resentimiento. En esa parte vamos a profundizar de esas dos maneras: el peligro de la amargura y el resentimiento. Cuando no perdonamos, la amargura empieza a crecer en nuestro corazón, lo que nos hace más propenso a alejarnos de Dios. La falta de perdón es como un veneno, nos afecta más a nosotros que a la persona que nos ofendió. Eso sí es verdad. La falta de perdón es como un veneno, nos afecta más a nosotros que a las personas que nos ofendieron. Beben usa ejemplos bíblicos, como la historia de José, la que le contaba. Esa historia es súper buena. Quien fue traicionado por sus hermanos, pero en lugar de aferrarse al dolor, eligió perdonar y confiar en Dios. Las pruebas y el carácter, el segundo punto de esta parte, de la segunda parte. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para moldear nuestro carácter y hacernos más fuertes espiritualmente. Nosotros somos débiles, pero si nosotros nos enfocamos en las pruebas que son sumamente pesadas y el carácter, nos va a hacer moldear nuestro Dios. Nuestro Padre nos hace moldear ese carácter a través de tipos de pruebas que vivamos. Muchas veces Dios usa la ofensa como prueba para enseñarnos a depender de Él y desarrollar la humildad. Ustedes pueden creer que cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, vienen pruebas muy duras que muchas veces nos ofenden, pero esas pruebas nos moldean el carácter, esas pruebas nos desarrollan la humildad, el amor de Dios. Dice su palabra que todo lo que hacemos depende del Señor, o todo lo que vivamos depende de Dios. ¿Por qué depende de Dios? Porque conoce en qué momento necesitamos de tales cosas, necesitamos de llegar más a Él. Él conoce nuestra necesidad. El tercer punto es cómo liberarse de la trampa de la ofensa. ¿Sabemos cómo liberarnos? Pues aquí en este libro lo aprendemos cómo liberarnos. El perdón no significa aprobar lo que nos hicieron, sino librarnos del peso del resentimiento. Es decir, yo que ofenda a una persona y esa persona dice que no me perdona, yo pido perdón, y esa persona, si no me perdona, está viviendo con una carga que no la va a dejar en paz. Pero en cambio, si él acepta perdonarme, el peso del resentimiento se va. La restauración con las personas no siempre es posible, pero la paz con Dios sí lo es cuando decidimos perdonar. Esa es la paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento. Nosotros debemos aprender que todas esas cosas que estamos viviendo a medida que uno va avanzando, ¿no?, en la fe cristiana, uno va aprendiendo muchas cosas ocultas también. Y bueno, en este caso, más adelante el libro nos llama al perdón, y sabemos que eso no significa que seamos desaprobados, o mejor dicho, que lo que significa es librarnos de un peso de resentimiento. La restauración con las personas no siempre es posible, pero la paz con Dios sí lo es cuando decidimos perdonar.
La clave es someter nuestra voluntad a Dios y recordar que Él es justo y se encarga de todas las cosas. Así es, Él se encarga de todas las cosas. Hay un libro que me llamó la atención de la escritura que se llama Job. En ese libro vemos cómo ese pobre hombre es sometido a pruebas, pero él nunca maldice a Dios, más bien se justifica delante de Dios, pero eso no tampoco es válido, no justificarse delante de Dios. Bueno, en la tercera parte, en esta última parte del libro, John Bevere explica cómo podemos mantenernos libres de las trampas de las ofensas y caminar en el propósito de Dios, sin caer en el engaño del enemigo. Primer punto, ¿cómo vivir sin caer en las trampas de la ofensa? Es posible evitar que llegue la ofensa, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ella. La clave está en desarrollar un corazón humilde y dispuesto a perdonar rápidamente. Jesús es el mejor ejemplo de esto. A pesar de ser maltratado y crucificado injustamente, Él eligió perdonar. El poder del amor y la restauración. El amor de Dios nos permite a ver las personas con compasión en lugar de rencor. Perdonar no significa justificar el mal, sino entregarlo a Dios y permitir que Él haga justicia. A veces las reconciliaciones con quien nos hirió no es posible o saludarla, pero el perdón siempre es necesario para nuestra paz interior. El perdonar siempre es necesario para nuestra paz interior. Permaneciendo firmes en Dios, eso también lo habla ahí en este libro. Bevere enseña que la palabra de Dios es nuestra ancla para evitar ser manipulados por las ofensas. La oración y la comunión con el Espíritu Santo se fortalece y hace fortalecer nuestros corazones para resistir a las trampas del enemigo. Debemos rodearnos de personas sabias y edificantes que nos ayudan a crecer en nuestra fe y amor. Y de esa manera uno va aprendiendo, uno va buscando. Este libro yo lo había se me fue la idea. Yo lo había visto antes. Pero no me profundizaba mucho porque tenía que entender las escrituras, tenía que entender qué me hablaba ahí Dios. En este libro es un llamado a examinar nuestro corazón. Eso es lo que les iba a decir, que nosotros debemos examinar nuestro corazón, dejar ir al resentimiento y caminar en el amor y la gracia de Dios. Así es. Bueno, y de eso, y más adelante hay testimonios también. Hay un testimonio que me agradó. Resulta que cuando uno va a la iglesia o va a reunirse con los hermanos, siempre hay algo que pedirle al Padre. Dice la Escritura que el Padre nos dará el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae sabiduría, trae entendimiento, trae todo el paquete completo. ¿Ya? Entonces, de ese tipo de reuniones se acerca una dama. La dama quiere ser llenada por el Espíritu, pero hay algo que la impedía. Dicen que el esposo de ella ya había fallecido, pero ella tenía algo dentro de su corazón que no había sido liberado. Era un rencor y un resentimiento con el esposo de ella. Pero bueno, más adelante vemos las citas bíblicas también. La ofensa es inevitable, eso está en Lucas 17, y dijo:
Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Los tropiezos están ahí todo el tiempo, pero hay personas que no los ven. En Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron. Bueno, y continuamos con el desarrollo de nuestro libro. Bueno, en este caso, todas estas son citas bíblicas, las que le hablé de la ofensa es inevitable, pues muchas. Lo último es Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El peligro del resentimiento y la amargura. Proverbios 18:19. El hermano ofendido es como un tenaz, es más tenaz que una ciudad fuerte y la contienden. Son como cerrojos de alcázar. Bueno, y continuamos con la narración del libro. Continuamos con versículos bíblicos. Bueno, y así estoy dejando ya en claro un poco más acerca del libro. El libro yo se lo puedo glosar bastante, pero no me va a dar ni el tiempo ni los 45 minutos que nos ha dado la mía para poderle narrar todo lo que está ahí en el libro, todas las artimañas que usa Satanás. Bueno, la importancia que tiene este libro en nuestra vida cotidiana son las siguientes. Nos ayuda a evitar la trampa de la ofensa. La ofensa es una de las armas más usadas por Satanás para dividir relaciones alejadas de Dios y de las personas. Nos enseña la importancia del perdón. El perdón no solo es un mandato bíblico, sino también es un camino hacia la paz interior. Eso, ¿no? Guardar rencor solo nos lastima a nosotros mismos y nos impide sobre la bendición de Dios. Fortalece nuestra relación con Dios. Hay que fortalecer esa relación para que nosotros tengamos esa sabiduría y podamos entender muchas veces lo que no es entendible en nuestros medios, en nuestra mente. Cuando aprendemos a dejar de las ofensas a manos de Dios, creemos en fe y madurez espiritual. No recuerda que Dios es justo y que Él se encargará de la situación que nos han estimado. Nos librará de la amargura y del dolor emocional. Y es así como nosotros vamos concluyendo con este tema. Como les decía, el tema es muy extenso. La trampa de Satanás alberga muchos temas que son muy buenos. Y yo lo recomiendo tanto como a la persona que no es creyente y a la persona que es creyente, porque ellos saben la calidad del producto, saben que es algo bueno. Y así es. Nos ayuda a vivir una unidad y temor. Una vida libre de ofensas nos permite fortalecer montacarga y todas esas cosas. Todo eso ahí nos hace sentir con resentimiento y no nos ayuda para bien. Los personajes principales, como les decía, el rey David, José, son personajes de la Biblia, pero yo les he citado que son personajes utilizados. Y Jesucristo, claro está, como el modelo perfecto del perdón de Dios. Jesús es una figura central a lo largo del libro. Bebre destaca la manera en que Jesús perdona a aquellos que lo lastimaron. Incluso en los momentos más dolorosos de su vida, el sacrificio de Cristo en la cruz es el tiempo más grande de cómo podemos perdonar a los demás. Y así es
Eso es todo por mi parte en mi libro. Bueno, yo les he dado algo en resumen, porque en realidad esto aquí es algo extenso, algún tema muy extenso. Y necesita ser entendido por las personas que aún no han sido bautizadas en Cristo Jesús. Los animo que indaguen, busquen de Dios como ustedes crean conveniente buscarlo. Bueno, con esto me despido, ingeniera. Espero que les haya sido de su agrado este video. La verdad, no tenía como la idea de cómo hacerlo, pero espero que lo que yo le he aportado con esta lectura del libro sea de su agrado. En el nombre de Jesús lo pedí. Gracias, ingeniera. Cuídense mucho.